Maono ha sacado su última versión de micrófono, los PD100X. Este micrófono que está totalmente enfocado a los streamers. Vamos a hacer un unboxing, un extenso review aquí en Teshka para ver si vale o no vale la pena sus cualidades, características y sobre todo las mejoras que han tenido sus versiones anteriores. Todo eso y más aquí en Teshka. Y bien, antes de comenzar, déjenme recordarles que si tienen algún unboxing, review o incluso comparativas de productos o micrófonos gamer como estos, háganoslo saber aquí abajo en los comentarios y lo traemos lo más pronto posible al canal. También les recordamos nuestras redes sociales, Instagram y TikTok, para que nos sigan, estén muy pendientes del mundo gamer y las noticias. También recuerde que todos los resúmenes de nuestros reviews estarán en TikTok. Link, como siempre, aquí abajo en la descripción. Y bien, muchos de ustedes dirán, Kelvin, el PD100X, ¿cuál es la diferencia entre las versiones anteriores como la 200X y demás? Pues bien, en esta versión podemos notar que el micrófono viene con un diseño un poco más amplio para su RGB, para que sea mucho más iluminado en nuestro stream. Y aparte también viene con la opción no solamente de colocar en mesa sino en brazo, y también viene con una opción bastante obvia que le digo yo híbrida, por así decirlo, y es que es una conexión doble, tanto USB-C como XLR. Y esa versión XLR se puede conectar a diferentes consolas mezcladoras o incluso a un máster de consola de Naomo que ha sacado al mercado especialmente para los streamers y que viene en combo con este micrófono. Si lo deseas, o lo puedes comprar por separado. Ya hemos hecho un review de esa consola anteriormente, si no lo han visto le dejamos el link por aquí en la parte de arriba para que lo vayan a ver más a profundidad, pero mientras tanto por ahora vamos a hacer un unboxing rápido para pasar a nuestro review y sobre todo a nuestro test de sonido. Y bien, antes de comenzar vamos a detallar rápidamente la parte externa de la caja. Podemos encontrar en la parte superior izquierda el logo de Naomo, que ya lo reconocemos a simple vista, y en la parte de abajo nos explica que simplemente tiene dos tipos de conexiones del micrófono, que ya lo había dicho anteriormente, USB-C y XLR dinámico. Además, en la parte derecha también tenemos la imagen del micrófono como se vería y que tiene también la opción de la base, como también dije anteriormente. Además, en la parte también inferior dice que es compatible con el software de Maono Link y que es RGB, cosa que pues lógicamente se da a entender simplemente con la imagen aquí del micrófono con sus colores. Pero bueno, en la parte de arriba también podemos encontrar simplemente las mismas opciones, que tiene una base, que tiene tipo de conexiones, que tiene tipo de RGB y que tiene un botón para mute o silencio. Y en la parte de atrás podemos encontrar algunas descripciones como tal y algunas especificaciones como que es cardioid y demás, pero que veremos más adelante en el review. Además, también tenemos por la parte de aquí al lado tenemos el sticker de que nos muestra que el producto es original. Así que pues no teniendo más, vamos a abrir la caja por acá. Y bien, abriendo la caja podemos encontrar primero que todo un manual, el cual es un manual pues bastante grueso, por así decirlo. Viene a color, viene con algunas características de cómo conectarlo, cómo configurarlo, cómo ver el software, que también lo vamos a ver más adelante en el video. Y nada más, lo único malo es que no viene en español, solamente en inglés, mandarín y demás idiomas. Así que pues si le sabes a inglés, ahí lo tienes. También tenemos en una cajita aquí pequeña una apertura que podemos encontrar, creo que dos cosas. Creo que la abrí mal, creo que por aquí no es como por acá. Vamos a sacar esto aquí y aquí, ok. Vamos a contar primero que todo la base, que la base se ve bastante estable, pesada. Por la parte de abajo tiene una pequeña esponjita para que pues no se vaya a resbalar, y en la parte de arriba es plástica, pero por dentro se nota que es de hierro y que es pesada, entonces pues muy bien por ese lado. También tenemos un pequeño adaptador en la bolsa, el cual este adaptador es para que ustedes puedan, como dije anteriormente, este micrófono colocarlo en un brazo, y si de pronto es más ancho además pueda tener un adaptador para que se pueda poner bien rígido como tal. Ahora, también tenemos un cable de conexión. Como les dije, este micrófono, aunque es XLR, viene solamente con cable USB-C. Ahora, si ustedes dicen, hey Kelvin, ¿sabes qué? Mi computadora, mi laptop no tiene puerto USB-C sino USB-A, no se preocupen, tranquilos, para eso el cable viene con el adaptador automático. Un lado USB-C para el micrófono y por el otro lado USB-C, o internamente de una vez el adaptador para USB-A. Así que por ese lado no tienen ningún problema y no necesitan tampoco comprar un tipo de consola o algo así especial de sonido para utilizar el XLR. Y por este lado también tenemos el micrófono. En la caja no tenemos nada más, vamos a retirarla por aquí a un lado y vamos a encontrar el micrófono como tal, que a simple vista se ve bastante sencillo, pero recuerden que toda esta parte blanca es iluminada con RGB. Ahora, por tamaños sí considero que es bastante grande. La verdad, mi mano no es ni grande ni pequeña, pero si la colocamos encima de mi mano cubre completamente de punta a punta, entonces pues sí está bastante grande. Tiene pues obviamente aquí el adaptador, viene con unos puertos que vamos a ver un poquito más adelante, más en detalle, y el diseño como tal se ve bastante bien. El botón de mute al parecer es touch, no es físico, es solamente touch. El botón se ve bastante sensible, pero tiene esos pequeños clics como que
sientes esos pequeños pasos para saber cuando estás subiendo o estás bajando, ¿no? Entonces no tiene ningún tope, estoy notando que no tiene ningún tope, entonces estamos bien por ese lado. Por la parte de atrás no tiene nada más y tiene el logo de Naomo o el nombre de Naomo en la parte izquierda o derecha, como ustedes, depende como lo vean. Ahora vamos a ver más a detalle el micrófono y vamos a armarlo para ver las características como tal. Y bien, ya tenemos el micrófono ya conectado y fuera de la caja, que incluso no aguantamos y lo conectamos de una vez para ver su RGB qué tal estaba. Podemos notar algunos detalles que no habíamos notado al principio, y es que al quitar la esponjilla como tal encontramos que el micrófono tiene una pequeña malla de aluminio muy delgada pero bastante resistente. Bueno, no va a resistir un martillazo como tal, pero sí bastante resistente para golpes, la cual protege muy bien tu micrófono. Entonces por ese lado estamos muy bien. Ahora, también en la parte del pequeño borde negro tiene el nombre de Maono como tal, como marca. Y tenemos nuestro botón de mute o silencio, el cual, si ustedes pueden notar al tocarlo, que la iluminación de abajo cambia automáticamente a rojo. Así que si ustedes mueven o no mueven la perilla, la iluminación roja va a estar para que ustedes noten que el micrófono está en silencio. Cosa que me hubiera gustado que de pronto todo el RGB se hubiera vuelto rojo o algo así para que lo notes más a simple vista. Pero bueno, son pequeños detalles que tienen los micrófonos como tal. No todos son perfectos ni todos piensan como nosotros pensamos, pero bueno. Ahora simplemente al hacerle un pequeño touch cambia nuevamente al monitoreo, el cual el monitoreo no tiene ningún tope. Puedes bajarlo o subirlo hasta donde tú quieras porque no tiene ningún tope como tal, pero sí se encuentran pequeños clics los cuales tú puedes notar. Y para cambiar de lo que es el monitoreo de micrófono, también ustedes pueden cambiar con un solo clic o un pequeño pouch en el botón, pueden cambiar para el monitoreo de sus audífonos como tal. Entonces se ve de color blanco o de color azul dependiendo de lo que tú estés subiendo o bajando volumen. Ahora, ¿a qué nos referimos? A los puertos que están aquí abajo, puertos los cuales son uno del lado izquierdo a derecho. El primero es el conector plug 3.5 milímetros para tus audífonos y monitoreo. El del medio es un pequeño botón para que ustedes puedan físicamente cambiar la iluminación del micrófono, que si ustedes se pueden dar cuenta, aquí ustedes pueden cambiar diferentes iluminaciones o incluso apagar. Y tenemos el conector USB-C, el cual está conectado en estos momentos, y el conector XLR. Entonces son esos tipos de conexiones los cuales ustedes pueden adaptar el micrófono como tal en la parte de abajo. La base como tal, ya le dijimos, es totalmente de hierro, y en el brazo como tal también. Lo único que es de plástico es el pequeño botón para amarrar el micrófono, para sostener el micrófono. Este pequeño botón que incluso también tiene el logo de Maono y está en negro y no en naranja como en otras versiones, de pronto como para que no resalte tanto, porque ya bastante tenemos con que tenga el nombre de Maono en la parte de acá y Maono en la parte de aquí. Entonces pues está bien por ese lado. Ahora vamos a pasar a lo que es conectar a la computadora y vamos a hacer las pequeñas pruebas de sonido para que ustedes determinen si realmente vale la pena este tipo de micrófono. Y bien, ya conectando directamente el micrófono a la computadora para utilizar el software, ustedes pueden notar algo, ¿verdad? Y es que me van a decir, Kelvin, ¿por qué tienes el micrófono pues aquí encima de la caja, como tan pegada a la cara? ¿Por qué no lo tienes simplemente aquí en la mesa? Pues bien, es porque es un micrófono dinámico cardioide. Entonces recuerden que cuando son cardioides, ellos tienen que ir directamente hacia donde encuentra la voz. ¿Por qué? Porque va a estar directamente por este punto y no por los lados. Entonces entre más lejos esté, se va a escuchar menos. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo ya pasando el audio de aquí al del micrófono para que ustedes lo noten. Vamos a pasar del audio de acá al del micrófono en estos momentos. Y bien, como pueden notar, me van a escuchar bastante lejos. ¿Por qué? Porque el micrófono está acá y mi boca está acá. Hay una distancia, aunque está apuntando en diagonal hacia mi boca, no se escucha muy bien. Pero si yo lo coloco de esta manera, ya no tengo que ni siquiera hablar muy duro. Simplemente hablando bastante suave, ustedes me van a escuchar bastante bien. Incluso si ustedes colocan el micrófono apuntando hacia el frente, ya ustedes van a escuchar un poco diferente, se va a bajar bastante la voz. Simplemente tienen que tener directamente acá, ¿cómo? Pues mira, directamente a la punta de la boca, a la punta del micrófono directo. Así de esta manera se puede escuchar bastante bien, sin necesidad de hablar tan duro ni gritar. Incluso si ustedes hablan por los lados, se va a escuchar de esta manera, va a perder bastante la voz en cualquiera de los dos lados, porque tiene que ser totalmente cardioide, totalmente directo a tu boca. Así que directamente lo puedes colocar desde un brazo en forma diagonal, por ejemplo de esta manera, y se va a escuchar bien, pero tiene que estar cerca y que se escuche bien la voz, o sea que esté bastante cerca. Entonces por eso es que lo colocamos en esta caja. Además ustedes también me van a decir, Kelvin, pero en nuestro escritorio, en nuestro setup, la diferencia es que ustedes van a estar sentados, mientras que yo estoy en estos momentos de pie, y por eso hay mucha más distancia de mi cara hacia la mesa para que se pueda escuchar bien. Así que ustedes no van a tener ningún problema si no tienen un brazo y tienen esta base, se va a poder escuchar bastante decente. Ahora sí, vamos a ir a la parte del software. Vámonos aquí al escritorio y vamos a encontrar el
el software que debidamente descargamos anteriormente y le vamos a dar doble clic. Al darle doble clic vamos a encontrar que nos detecta automáticamente el modelo que tenemos de micrófono, el cual al darle clic podemos encontrar la configuración de todo el software. Como ustedes le pueden dar, el muestreo de frecuencia aquí se encuentra bastante bien. Desde que pase arriba de verde quiere decir que el audio está bastante bueno y bastante decente para que se escuche bien en sus streamers. Ahora, lo que vamos a encontrar es la parte del subir o bajar la ganancia, tanto del micrófono como del monitoreo, el cual, si se pueden dar cuenta, nos está dando un muy buen rendimiento de frecuencia, simplemente el 50% el micrófono, que incluso, como ya les dije anteriormente, físicamente se puede cambiar o a nivel de software se puede subir o bajar. Entonces, si ustedes pueden mover aquí, pueden bajar o pueden subir el nivel. Entonces es bastante bueno. También pueden el monitoreo bajarlo y subirlo acá, o simplemente apagarlo si les molesta un poco. Ahora, también tenemos la parte de configuración de ecualización. Ustedes pueden utilizar diferentes ecualizaciones, como se pueden dar cuenta. Mire, voy a empezar a hablar continuamente para que ustedes noten la diferencia entre la configuración estándar, que son configuraciones predeterminadas que da el software, como lo que es bit original, y lo que es también por el formato natural. Además también tiene un formato que se llama legendario o legendary, el cual también le da un tipo de sonido diferente. Siento yo que según este muestreo acá se va a escuchar mucho más fuerte el legendario. Entonces ustedes aquí abajo en los comentarios díganme cuál de estos cuatro les parece mejor, cuál de estos cuatro es el mejor sonido para ustedes. También tenemos en la parte de RGB, prenderlo o apagarlo a nivel de software, además que también se puede con el botón físico del micrófono. Y algo que no habíamos percatado desde el principio es que la iluminación habíamos dicho que era un color pastel un poco suave, pero aquí en el software ustedes pueden subir. Ojo, solamente se puede en el software, no se puede físicamente en el micrófono lo que es la intensidad de luz del RGB. Entonces aquí les voy a colocar una imagen de apoyo para que ustedes vean lo que es la diferencia. Aquí está el 100% y aquí está el 50%. Entonces ustedes pueden bajar la intensidad de la iluminación del RGB. Eso es bastante bueno dependiendo de la cámara que ustedes tengan para grabar en su stream, porque si la cámara quema mucho la imagen de alrededor por la iluminación, ustedes pueden bajar la intensidad o subirla. Entonces a mí me parece que es un buen plus, bastante llamativo, sobre todo para los streams. Además también tenemos lo que es la versión estática, de pulsación o dinámica, y en esta opción se la podemos cambiar físicamente o de software, que es la iluminación con RGB totalmente dinámico o simplemente con colores fijos y estándar. Ahora vamos a pasar a la parte de lo que es avanzados. En avanzados tenemos lo mismo, lo que es subir o bajar la ganancia de micrófono del monitoreo, y la ecualización cambia un poco. Tenemos un tipo de ecualización diferente predeterminada, las cuales van a escuchar a continuación. Esta es la configuración pues estándar o básica. Esta es otro tipo de configuración, la cual ustedes pueden notar en ese tipo de voz, y pueden encontrar también otro tipo de configuración en esta, y también pueden encontrar otro tipo de tono de voz en esta. Se pueden escuchar algunas diferencias, pero lo más importante en la parte avanzada es que pueden configurarla manualmente, teniendo brillo bajo y medio, o incluso, que es la versión estándar, o incluso ustedes pueden configurar un modo avanzado que pueden ecualizar mucho mejor si son expertos en lo que es el audio. Entonces esta parte de configuración y ecualización es bastante buena, es excelente, porque no necesitan prácticamente el OBS o ningún software adicional para que ustedes puedan ecualizar mucho mejor la ganancia de su micrófono. Entonces por ese lado muy bien. Además de que también tiene en la parte avanzada poder modificar lo que es los decibeles hasta menos 40 decibeles o subir hasta 48 decibeles, y pueden configurarlos y comprimirlos para poder que pese menos o más si ustedes desean subir su audio con su video directamente a alguna plataforma como tal. Entonces la verdad me parece bastante buena toda esta configuración. Han mejorado bastante el software de Maono Link a diferencia de otras versiones anteriores. Entonces la verdad está muy adaptado directamente a este micrófono. Así que ustedes coméntenme en los comentarios qué les pareció el sonido de este micrófono, que les reitero es un sonido totalmente estándar. Simplemente conectamos el micrófono a la computadora y no le hemos hecho ninguna modificación, simplemente la que ustedes vieron que tiene el software como tal de Maono. Así que coméntenme aquí qué les ha parecido. Mientras tanto, pasemos a nuestras conclusiones. Y bien, para concluir, ¿qué podemos decir de este micrófono? Y es que realmente Maono con su versión PD100X ha mejorado muchísimo, ha sacado todas las cualidades y las virtudes de cada una de las versiones anteriores y las han capturado todas en una sola, que es esta. ¿Y por qué lo digo? Porque es que en la versión RGB, en la iluminación, en todas las demás versiones simplemente puedes cambiar el color, pero en esta puedes mover la intensidad de iluminación, solamente en el software, claro está, pero es algo que le da un plus
plus bastante grande, ya que si ustedes tienen diferentes cámaras de video, los cuales están haciendo stream, puede ser que queme la imagen de exterior o no la pueda quemar y demás por la iluminación intensa o no intensa. Entonces el poder manipular el nivel de iluminación es un plus bastante grande. Además, por el lado de audio, la parte dinámica y cardioide es bastante buena y ha mejorado muchísimo, ya que aísla bastante el sonido y tu voz se escucha bastante bien en la configuración básica, que es otro punto a favor, y es que en el software de Maono Link ha mejorado bastante, sobre todo en la versión avanzada, donde ustedes pueden mejorar muchísimo más lo que es la ecualización y personalizarla mucho más para dar un mejor rendimiento a este micrófono. Entonces, por cualquiera de los tres lados ha sido un micrófono excelente, y sobre todo por su precio. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un micrófono que en la actualidad en la página oficial de Maono está en $59 actualmente. Ahora, casualmente en Amazon Estados Unidos está en $49, $10 menos. Para eso le vamos a dejar aquí abajo en la descripción todos los links de Amazon y Mercado Libre de sus países, incluso de Estados Unidos, para que ustedes comparen y vean la mejor opción de compra. Así que definitivamente le damos un 10 de 10 a este micrófono por todas las excelentes cualidades. Y bien, así hemos llegado al final de este video. Espero les haya gustado. Si es así, regálenos un like, y si no se han suscrito, ¿qué están esperando? Suscríbanse en el botito rojo aquí abajo para que no se pierdan ningún otro review como estos. Nos vemos la próxima semana en un próximo video. Bye.